Entonces ya Hans ha dicho cuál es mi tesis básica sobre que la vulnerabilidad al cambio, que las locomotoras están incrementando la vulnerabilidad del territorio, tanto la vulnerabilidad ambiental como la vulnerabilidad social. Y un tema que no... ¿sí? ¿Sí pasa o no pasa? No alcanza a coger. No alcanza a coger, entonces me voy para allá, ¿o qué? En el computador. En el computador hay que ponerlo en modo presentación, ¿no? Entonces, tenemos un momento. Me hace el favor el cronometrista de la reunión me hace el favor y me descuenta estos minutos. Siempre es el problema porque fue mal cuando Vamos a ver si cambia o no cambia. Ah, sí cambia. Muy bien. Entonces, básicamente hay una... Bueno, vuelvo a comenzar. Entonces, básicamente la tesis es que se está incrementando la vulnerabilidad social y ambiental, por una parte, y por otra es que hay una institucionalidad que tiene tal vulnerabilidad política que es muy difícil pensar que con la institucionalidad que tenemos se enfrenten los retos inherentes al cambio climático. Entonces son dos vulnerabilidades, la vulnerabilidad ambiental y social y la vulnerabilidad de la institucionalidad ambiental y en general de la institucionalidad que tiene que ver con la protección del medio ambiente y otros temas, a lo político. Bueno, la tragedia invernal, todos lo sabemos, generó muy rápidamente una reacción del gobierno. Como dijo el mismo presidente Santos, tuvimos que cambiar el plan de desarrollo en la introducción lo dice, ¿no? Súbitamente aparece en el plan de desarrollo el tema del cambio climático como un tema absolutamente central. En la misma introducción del plan de desarrollo se dice muy claramente que eso no era una prioridad nacional, que eso era un cuento por allá del Ministerio del Medio Ambiente, eso dice una de las introducciones, que allá manejaban el medio ambiente ese cuento del cambio climático. Entonces, claro, hacían su oficio, mandar las comunicaciones, la no sé qué, la no sé cuándo, toda esa cosa formal internacional, pero que realmente eso a nadie le preocupaba en el gobierno central, pero que ahora sí, en vista de la ola invernal y que se han dado cuenta que la cuestión era grave, pues iban a tomar el cambio climático como un tema central al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo se habla se unen tres temas: la gestión del riesgo, la gestión ambiental y la gestión climática, o el cambio climático. Y de alguna manera se adopta la aproximación que está montando el panel intergubernamental de cambio climático y que está aquí dibujada, este dibujo, un dibujo que traduje básicamente del informe que salió hace un mes completo de 500 páginas del panel intergubernamental de cambio climático sobre el tema de la gestión de desastres extremos y el tema de la adaptación. Entonces, claramente, digamos, en este gráfico aparecen los elementos fundamentales, conceptuales de lo que se está hablando hoy en día. ¿No? Entonces, claramente aparece el tema de la vulnerabilidad, el tema claramente de la exposición y el tema de los eventos climáticos como tres temas que se interrelacionan en un contexto en el cual hay una vulnerabilidad natural y hay una vulnerabilidad generada por la actividad humana. Esa vulnerabilidad se da se da por una parte en todo lo que tiene que ver con las acciones que incrementan el calentamiento global y por otra parte con el tema de crear más vulnerabilidad en el territorio, etcétera, etcétera. Y surge ahí la adaptación como una cuestión central. Es muy interesante el informe, es un informe de 500 páginas y de alguna manera es como una nueva aproximación que se le está vendiendo al mundo de qué hacer, yo diría, frente al colapso extraordinario que tuvo la Convención de Cambio Climático.
yo creo que esta nueva aproximación no solamente refleja, es una respuesta a lo que está ocurriendo en el mundo, pero también es una respuesta preventiva frente a la conciencia que hay en el mundo de que ya el umbral que aconsejaron los científicos, que no era posible pasar de los 2 grados centígrados, dados los impactos que podrían tener, eso ya no es posible. Entonces, 20 años después de Río, que se celebra dentro de un mes, estamos frente a un colapso de lo que se acordó en Río. El desarrollo sostenible ya no es posible en los términos de Río, porque la armonía entre lo económico y lo ambiental y lo social se rompió brutalmente, se está rompiendo brutalmente con el tema del cambio climático. Hay que redefinir los términos de qué quiere decir desarrollo sostenible cuando ya no es posible globalmente la armonía entre lo económico y lo ambiental. Se rompió esa armonía, no es posible recuperarla en los próximos años. Entonces estamos, y frente a eso, pues entonces se plantea una especie de nuevo paradigma, que es, ¿qué diablos hacemos? Pues bueno, la gestión del riesgo, ¿no? Y se unen 3 aproximaciones que conceptualmente estaban un tanto separadas, que era toda la gestión de prevención y atención de desastres, que en Colombia tiene mucha experiencia, todo el tema de la gestión ambiental y todo el tema del cambio climático. Brevemente he hecho una mención aquí sobre el hecho de que, particularmente para los invitados extranjeros, de que uno podría considerar en forma un poco simplificada que Colombia es un país que está ambientalmente fracturado, que mientras conserva unas regiones relativamente bien conservadas, como es toda la región de la Amazonía y el Chocó biogeográfico, hay y una región seminatural en transformación como es la Orinoquia. Por otra parte, pues hay una región profundamente transformada, que es las montañas andinas, los valles interandinos y las planicies del Caribe. Naturalmente hay en los últimos 10 años el Chocó biogeográfico en particular pues tiene unas amenazas encima que quién sabe si nos permita decir dentro de 10 años que es una región relativamente conservada. Esa región está destruyéndose a unos pasos extraordinariamente preocupantes y seguramente dentro de 10 años vamos a tener una situación similar en la región amazónica. Pero vamos hoy en día, esta es un poco la fotografía. Aquí hay un mapa que yo siempre utilizo, 2 mapas que le he pedido a Andrés Setter que me los debe utilizar, que muestra cómo claramente Andrés hace una serie que es muy ilustrativa de cómo se ha reformado el territorio colombiano desde el año, creo que de 1500, viene tu serie, ¿no? Correcto, ¿no? De 1500 al año 2000, aquí estamos en 1970, y en el año 2000 esta es la fotografía. En 30 años, una de las cosas que aparece extraordinariamente fuerte en ese mapa es cómo la frontera ganadera, que es justamente todo ese verdecito claro, se amplía por todo el territorio nacional en forma bastante acentuada. Entonces, claramente, en esos 30, seguramente sin mostrar a Andrés el mapa 2030, pues la situación sería más compleja. Esperamos que pronto publique el mapa de 2000, de lo que va a pasar hacia el 2030. Entonces, ya lo dijo Hans, hay una vulnerabilidad. El país es altamente vulnerable al cambio climático, por razones naturales, por razones de intervención humana, y la reciente tragedia invernal, ya lo hemos dicho, pues generó unos EOS. ¿Cuál es el futuro del medio ambiente? Pues se habla de las 5 locomotoras. Su iniciación es de tiempo atrás. Uno no puede olvidar que las locomotoras de alguna manera nacen con ese cambio, transformación profunda que hay en la política económica y social hace 40, 30 y pico de años, que se refieren, que están muy representadas en las políticas de Margaret Thatcher y Reagan, que claramente es como, en Europa es como tratar de desmontar el estado de bienestar. No lo han podido acabar de desmontar, pero ahí van poco a poco. Y claramente una economía muy fuertemente, todo el tema de la globalización económica, que es muy interesante porque al tiempo que hacíamos los acuerdos de Río, pues estaba simultáneamente haciendo la ronda de Uruguay, y la ronda de Uruguay claramente, que está representada en la Organización Mundial del Comercio, implica. Entonces, claramente se pusieron 2 grandes locomotoras. Se puso una gran locomotora, que es la Organización Internacional del Comercio, y un trencito que se echó en Río, y claro, lo que vemos es que la locomotora que se dio partida con la Organización Mundial de Comercio arrasó con ese trencito que arrancó en Río de Janeiro y que hoy en día
se expresa en una lánguida reunión de 20 años de celebración de Río que va a tener lugar en los próximos meses. Y naturalmente pues hay la tesis básica, pues, toda la conocemos, es la creciente insostenibilidad ambiental de las locomotoras del desarrollo, ¿no? Estudios de casos, ciudades, minería, agroindustria. Como traje el PowerPoint que no era, me faltó la parte de ciudades, pero muy rápidamente aquí tenemos un gran experto en ciudades, pero básicamente todos lo conocemos. En Colombia estamos en un patrón de urbano, de dispersión, ¿no? Urbana. Antes Bogotá, para tomar el ejemplo de una ciudad muy concentrada, hoy en día está desbordada sobre toda la sabana de Bogotá. Los detonantes son, por un lado, la pobreza, que lleva a los pobres a vivir en los sitios más vulnerables desde el punto de vista ambiental, en las riberas de los ríos, metidos en los cauces de los ríos, en los sitios dependientes, etcétera, etcétera. Pero también la élite colombiana pues ha ido escogiendo también sitios vulnerables para vivir porque les parecen bonitos sin darse cuenta que se inundan y todas estas cosas. Entonces ya vimos lo que pasó. Entonces, digamos, es una dispersión de la ciudad que tiene un motor muy claramente en los estilos de vida de los ricos, en la necesidad de los pobres, en una política de zonas francas, etcétera, etcétera, donde el gobierno de Uribe y de megaciudades que también está ayudando. Entonces, simplemente es ver la sabana lo que está pasando. Y naturalmente, en términos de vulnerabilidad al cambio climático, pues lo que se muestra es cada vez más gente expuesta al cambio climático por la forma de urbanización que tenemos. Naturalmente, ese tipo de urbanización pues tiene unas consecuencias ecológicas de diferente tipo, se invaden tierras agrícolas de valor, se destruyen ecosistemas, los servicios públicos se hacen muchísimo más costosos ofrecerlos, y naturalmente esa ciudad dispersa también desde el punto de vista de cambio climático, de emisión de gases de efecto invernadero, pues tiene unas consecuencias relativamente complejas. Pues básicamente es menos eficiente energéticamente esa ciudad dispersa que la ciudad compacta y densa, y además en Colombia pues la ciudad dispersa también es una ciudad segregada, que es de lo que está hablando el alcalde Petro en su discurso, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un experto en el tema de ciudades, pero uno tiene que reconocer claramente que la ocupación del territorio de las ciudades por el patrón de urbanización que tenemos conduce a exponer más grupos humanos a los rigores de las consecuencias del cambio climático, y que esos grupos humanos pues obviamente son predominantemente los más pobres. En el caso de la minería, pues uno tiene que decir que la minería en Colombia, pues obviamente la partida de la gran minería o la locomotora arrancó básicamente con dos grandes minas, con el Cerrejón y con Cerro Matoso, y pues eso ya tiene una historia casi de 40 años, desde cuando comenzaron a elaborarse esos proyectos. Obviamente hoy en día se muestran que como ejemplo de la minería a gran escala, Cerro Matoso y Cerrejón, por considerar que esas dos minas han cumplido en balance con la normatividad ambiental, pero infortunadamente no existen estudios académicos que nos muestren qué quiere decir desde el punto de vista de impactos sociales, ambientales y económicos, qué quiere decir, pero por lo menos desde el punto de vista ambiental y social, qué quiere decir 30 años después del Cerrejón, 30 años después de Cerro Matoso, qué quiere decir una minería a gran escala que ha cumplido con la normatividad ambiental desde el punto de vista de la huella ecológica y la huella social. No tenemos estudios, infortunadamente las universidades están totalmente ajenas al tema, entonces es una cuestión de carácter puramente impresionista, pero lo que uno sí puede decir es que en los últimos 20 años la nueva minería a gran escala claramente se volvió, digamos, entró en una vía diferente. El centro del Cesar es claramente el mejor ejemplo de lo que ha sucedido en Colombia en estos años, o las playas de Santa Marta, en el cual claramente las consecuencias ambientales y sociales del centro del Cesar son bastante desastrosas. No hay que ser un experto para saberlo, hay que simplemente darse una vuelta por allá y entender qué es lo que está pasando. Entonces claramente estamos frente a un problema, viene del 2006 al 2010, el caótico entrega de títulos mineros. Guillermo Rúa se ha referido a eso, no voy a entrar sobre ese tema.